Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de resolución de triángulos. Recuérdate que va a existir tres casos, pero también tienes que recordarte que esta fórmula o estos casos solo se cumple en triángulos rectángulos. ¿Ya? En triángulos rectángulos. A ver, ¿cuál es el primer caso, profesor? El primer caso es cuando, digamos, tengo un ángulo alfa y mi dato esté en la hipotenusa. Segundo caso, tengo mismo el ángulo, pero mi dato está en uno de los catetos, en este caso en el cateto adyacente. Y el tercer caso es cuando tengo el mismo ángulo, pero mi dato está en el cateto opuesto. Ahora, profesor, ¿yo puedo calcular los lados desconocidos? Sí, sí puedes calcular los lados desconocidos. Pero, profesor, ¿cómo? Recuérdate que la fórmula es poner el dato y eso multiplicarlo ¿por quién? Por la razón trigonométrica. Poner el dato y multiplicarle ¿por quién? Por la razón trigonométrica. Ahora, la razón trigonométrica, ¿cómo vamos a obtener? Eso es un subfórmula. ¿Cómo? Que era lo que yo quiero sobre quién. Muy bien. Lo que tengo. La razón trigonométrica se obtiene lo que yo quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. A ver, profesor, hasta ahorita no logro entender mucho. A ver. En esta gráfica, en el primer caso, ¿quién es tu dato? Mi dato es M. Muy bien, ese es mi dato. Ahora, yo voy a hallar un lado. Vamos a hallar este lado, este cuadradito. Listo, vamos a hallar ese lado desconocido cuadradito. Pregunta. Para hallar este lado desconocido, ¿cómo puedo hallar? Es poner el dato, pongo el dato, multiplico por la razón trigonométrica. Profesor, la razón trigonométrica es lo que yo quiero sobre lo que tengo. A ver, pregunta, en este triángulo, ¿qué lado quieres calcular? Quiero calcular, profesor, cuadradito. Y ese cuadradito es opuesto. ¿Sobre quién? Lo que tengo. De dato, ¿qué cosa tienes? Tienes la hipotenusa. Profesor, y todo esto me hace una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica es? El seno. O sea, profesor, este lado es m seno de alfa. A ver, profesor, ¿puede calcular este ladito? Bolita, sí. ¿Cómo es? Pongo primero ¿quién? El dato. El dato. Multiplico por ¿quién? Ahora, yo quiero calcular ¿qué lado? Yo quiero calcular el lado adyacente. ¿Qué es lo que tengo de dato? La hipotenusa. Y profesor, entonces esto se puede reducir como m multiplicado por ¿quién? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Muy bien, es el coseno de alfa. O sea, este lado es m coseno de alfa. Segundo caso. El dato ya no está en la hipotenusa, sino está en el cateto adyacente. A ver, calculemos este cuadradito. Profesor, yo quiero... ¿Qué cosa? Yo quiero el opuesto. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo el adyacente. Profesor, ¿esto qué razón me da? Muy bien, me da tangente. Y eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por mi dato. ¿Quién es mi dato? M. A ver, profesor, calculemos esto. Profesor, yo quiero ¿qué cosa? Yo quiero calcularla. Muy bien, la hipotenusa. Profesor, y tengo de dato el adyacente. Y esto en conjunto me da ¿qué cosa? Muy bien, secante. Secante de alfa multiplicado ¿por quién? Por mi dato. A ver, para el tercer caso, ¿cómo sería? Cuando conozco el lado opuesto. Profesor,
A ver, calculemos la hipotenusa. Allá, profesor, calculemos la hipotenusa, el puntito. Allá, profesor, yo quiero la hipotenusa. ¿Qué es lo que yo tengo de dato? Tengo el lado opuesto. Muy bien. Y esto me da una razón trigonométrica. ¿Qué razón es? Muy bien, cosecante. A ese cosecante lo multiplico por el dato. ¿Quién es el dato? M. Por último, aquí. Profesor, yo quiero cuadradito. Y ese cuadradito es mi, ¿qué cosa es? Mi adyacente. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el opuesto. ¿Qué razón es? Cotangente. Cotangente de alfa multiplicado por ¿quién? Por el dato, en este caso M. Y estos serían mis tres casos.